Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Conmemoración de San Isidoro. Nació en Sevilla, España, hacia el año 556. Fue discípulo y sucesor de su hermano San Leandro como obispo de Sevilla. Trabajó por lograr una madurez cultural y moral del clero español, presidiendo varios concilios. Este santo, sintetizador de la ciencia antigua, puede ser considerado como un maestro de la Europa medieval. Junto con Gregorio Magno, Casiodoro y Boecio, sus otros hermanos Fulgencio y Florentina también son santos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este jueves 3 de abril. Nos ponemos en presencia del Señor, nos reconocemos pecadores y humildemente le pedimos perdón. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Imploramos tu misericordia, Señor,
Y te pedimos que, purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. ¿Por qué tendrán que decir los egipcios: Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios, que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Can y portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de esa luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad?, lo que nosotros estamos encontrando. Y una reflexión primero sobre un testimonio aceptable, decimos. Es lo que nos habla aquí la primera partecita del Evangelio de Juan. Este testimonio que se ha dado de sí mismo no puede verificarse, dice Jesús mismo. Pero nosotros sabemos que según la praxis judía es muy importante, no basta que el acusado pruebe la verdad de ciertos hechos. Habla de que hay que presentar también testigos, y esa palabra que fuese digna de confianza. Por lo tanto, queridos amigos, este primer elemento, Jesús acepta la situación y también es otro el que sabe que tiene que dar el testimonio por él en este caso. Esto ya es un llamado para cada uno de nosotros, dar testimonio por el otro, dar testimonio por Jesús. Nos está llamando entonces a una imitación de Jesús, secuela Christi, el seguimiento de Jesucristo. La llame etape testimonio, que este testimonio sea aceptable. ¿Será que como testigos nosotros podemos, entre comillas, dar este testimonio de una vida cristiana, de un seguimiento de Jesucristo? Primer elemento esencial. Después enseguida, cuando uno va siguiendo y va leyendo, aquí también nos presenta a Juan el Bautista. Y aquí nos dice que Dios mismo había enviado a Juan el Bautista a preparar el camino, decimos nosotros. Aquí hay un testimonio ya que es del pasado, pero que es muy importante, porque cuando Juan, ustedes se acuerdan, le señala a Jesús, este es el Cordero verdaderamente, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Este es el Hijo de Dios. Este testimonio que está dando Juan es un testimonio maravilloso, infalible. Jesús no necesita ningún otro testimonio, un testimonio humano. Pero sí, los judíos, ellos sí necesitan. Jesús no necesita, ¿pero por qué? Cuando Juan dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, con eso está diciendo que está por encima
de todo el aspecto humano. Y entonces, queridos amigos, es ahí donde llegamos en la reflexión bíblica y como Juan nos presenta. ¿Cuál es el verdadero testimonio? El verdadero testimonio, dice Jesús, son sus obras. Las obras, queridos hermanos, son esenciales y fundamentales. Pero cuando hablamos de las obras, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué clase de obra el Señor nos está pidiendo? Y el testimonio, el ser testigos de las buenas acciones. Esas son las verdaderas obras. La verdadera obra que Dios pide a cada cristiano en su seguimiento es que sea imitador suyo, es decir, la palabra que ya repetimos varias veces, la secuela Christi, seguidor de Jesucristo, el alter Christi. Aquí nosotros nos ponemos en el seguimiento de Jesucristo porque con nuestras obras manifestamos y decimos, para que también sean diferentes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que dé testimonio de la bondad de Dios para con los hombres. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que superen situaciones de corrupción y trabajen a favor del bien común. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen del perdón de Dios y alcancen la salvación. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ni vaciar el contenido, ni te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil. Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda, quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
mis pasos.